Bendito Padre Celestial, muy buenas tardes, amado Jesús de Nazaret. Bendito sea nuestro Dios, Padre glorioso, bondadoso, misericordioso, lleno de gran amor y cariño y misericordia. Aleluya. Y ciertamente le damos gracias a nuestro Padre Celestial este día de vida, este día que estamos contentos y alegres, felices, ¿verdad? Ya que Él solamente es el único que puede darnos esa gran alegría, ese gran gozo, que nadie en este mundo puede darnos esa alegría y el mundo no la vive, porque ciertamente está escrito en las Santas Escrituras que los frutos del Espíritu Santo es gozo, paz, alegría, felicidad. En la circunstancia en la que nos encontremos nosotros, siempre estarás alegre. Fíjate, cuando tú estás en la presencia del Señor, cuando tú tienes el Espíritu Santo, vas a identificarte, si tienes espíritu, vas a identificarte en qué lado estás, cómo está tu vida. Porque a pesar de que estés en problemas, en circunstancias, enfermedades, en necesidades, en dolencias, en cualquier circunstancia en la que tú te encuentres y estés contento, siempre vas a saber en qué lugar estás. Tienes el espíritu, ¿no? Porque el espíritu es uno de los frutos que no todo lo tiene. No podrías no sonreírte, reírte. No tomas, cuando te drogas, una noticia que tengas, que te una visita, estás contento. Pero ¿quién, tú y yo sabemos? ¿Quién puede estar en el mundo? Porque conociste a Dios, te apartaste de Él o estás con Él, no lo sé, ¿verdad? Está contento teniendo problemas. Está teniendo tremendos problemas. Y tú lo ves contento. ¿Quién en el mundo? La mayoría está renegando, está enojado, está molesto. Solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo, el fruto nació en ellos. Es que a pesar de la circunstancia en la que se encuentres, tú los verás contentos. Aleluya. Estén en una enfermedad tremenda. Puede ser que a punto de morir. Personas que están a punto de morir y están contentos. Estén en dolores muy fuertes. Estén en problemas. De verdad que hay muchos problemas en el mundo que te enojas, te estás de mal humor. A veces te duele la cabeza y estás de mal humor, no quieres que nadie te hable. Ay, no me hables y cállate. ¿Crees que una persona que tiene el Espíritu Santo, a pesar de que está enferma, le duele la cabeza, cualquier circunstancia en la que se encuentre, y tú verás que está contento? ¿O tú te sientes contento? Y identificas, es uno de los frutos en el que identificas de que esa persona está en Cristo. A pesar de su circunstancia. Por eso es que dice la bendita palabra: yo le doy la paz como el mundo no se la da. El mundo no puede dar esa paz, esa alegría, ese gozo, esa tranquilidad. El mundo no la tiene porque no tiene a Jesús. Porque los frutos del Espíritu Santo es tener a Jesús en el corazón. Es tener a Jesús en el corazón. El gozo y la paz, la felicidad no la vas a conseguir solamente que Jesús esté en tu corazón. Si Él no está en el corazón de la persona, es muy difícil que esté contento. Todos podemos ver que en el mundo, si los niños gritan, te enojas. ¿Cuántas personas les pegan a sus hijos porque no aguantan el ruido?
cállense, no los quiero oír. Hasta cuando tienes el Espíritu de Dios, sabes cómo tratar a tus hijos, sabes aguantar sus gritos, y ahí estás calmando a tu bebé, a tu niño. Con paciencia es otro fruto del Espíritu Santo, la paciencia. Con paciencia ahí estás, que tu niño lo estás arrullando para que se duerma, está grito y grito y no se quede dormir, ahí estás. Con una paz, una tranquilidad y alegremente mi niño queriendo arrullarlo, porque la mayoría de personas gritan, se enojan, no pueden con él y agarran y se lo dan al otro y así andan. No tienen paciencia, no tienen paz, no tienen la alegría de transmitirla hasta el bebé. Le gritas al bebé y el niño más grita. Me acuerdo cuando una persona decía que el niño más gritaba y ella no sabía ni qué gritar. Decía, cállate, pues. Más el niño grita, si te oye que le grita. Pero al contrario, si tienes tú el Espíritu de Dios, sabes cómo vas a hablar al bebé, al niño. Sabes cómo vas a controlar. No con el celular, no. Hablándole con cariño de una manera que Dios te dé palabras. Es así como se nota cuando hay el Espíritu Santo. En San Lucas capítulo 2, versículo 40, dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Fíjate, Jesucristo, teniendo 12 años de edad, iba creciendo. Dice que entre más el niño se crecen, se fortalecen y van teniendo más conocimiento. Jesucristo era un niño que iba creciendo a los 12 años, iba siendo fuerte a las pruebas, las circunstancias, los problemas. Lo que hace el Espíritu Santo te da sabiduría para saber qué hacer en esos casos. Vas a controlar a tu niño, cómo vas a saber cómo llevar a cabo un problema, cómo vas a trabajar en el trabajo, qué vas a hacer, ¿sabes? Te hace fuerte para las circunstancias que van a venir, cómo saber, te vuelvo así como ahorita se dijo, cómo saber al niño cómo vas a de hablarle, cómo le vas a hablar, no le vas a gritar, porque si le gritas a un niño, el niño también grita y chilla y se berrincha. La sabiduría de Dios, vas a saber cómo le vas a hacer, qué le vas a decir, cómo lo vas a tratar, cómo vas a saber quitarle esos berrinches, esos gritos, o cómo está llorando, si tiene una enfermedad, no lo sabe. Sabiduría, Dios, te hace fuerte, te da paciencia. Jesucristo aquí habla de Jesús, dice que cuando Jesús tenía 12 años, fueron a empadronarse, fueron allá, los mandó bueno, el Señor permitió que fueran, ¿no? Caso que habla de que Jesús se quedó en esos lugares. Sus padres se regresaron, iban con ellos, pero al último no encontraron a Jesús y tuvieron que volver a buscar a Jesucristo a ver dónde estaba. Dice en el 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Aleluya. Jesucristo dice que fue a predicar. A lo que vino él era anunciar el evangelio. A él no le importó si su mamá, si su papá lo andaban buscando, dónde andará Jesús. Jesús andaba trabajando para su Señor, a eso vino,
anunciar el Evangelio. Ese es el trabajo. Ese era el negocio que él tenía que atender, un negocio en el mundo. Claro que nosotros tenemos que trabajar, él no trabajó, pero primeramente es buscar trabajar para el Señor. Y ahí lo encontraron. El campante estaba en el templo, predicándoles y también ellos preguntándoles. Se maravillaba de cómo hablaba. Un niño de 12 años, tener conocimiento de Dios. ¿Qué era lo que ellos se maravillaban? ¿Por qué se podrían estar maravillados de lo que estaba hablando Jesús? Un niño de 12 años que quiere jugar, quiere juegos, quiere otras cosas. Pero Jesús no, Jesús quería ir a anunciar el Evangelio. Él fue a hablar de su Padre. A todos aquellos doctores que ya conocían también de Dios. Pero que se maravillaron que este niño conocía más. Y esos que ellos ya tenían tiempo de conocer a Dios. Como este niño que apenas empieza a nacer, bueno, apenas nació, que tiene tan solo 12 años de venir al mundo, ¿cómo es que conoce más que nosotros? ¿Cómo es que tiene esa inteligencia? ¿Cómo habla de Dios? Si apenas tiene 12 años, fíjate cómo lo que Dios hace grande, por eso es que el Señor se engrandece, tremendas cosas hace en aquel que se convierte como niño y aquel que es un niño, pero aquel que también se arrepiente de sus pecados y se hace un niño, así es también como Dios se exalta en ellos. Hay un niño que pasa mucho en internet de 3, 5 años, o 8 creo, como Dios lo utilizó tremendamente. Que muchos querían ver a ese niño predicar. Iban a la iglesia, muchos, a ver, porque querían ver predicar a ese niño. Y cómo Dios lo utilizaba, cómo hablaba, cómo predicaba, con qué autoridad. Ese niño lo podías poner en el púlpito a predicar. Cómo Dios lo utilizaba a ese niño, porque era un niño, por la humildad que tenía. Porque la grandeza no es buena para nosotros. En la grandeza Dios no se glorifica, porque no se engrandece, es humilde Dios. Y todo aquel que es humilde, ese es el que se engrandece. A ese mira lo sube. Yo le digo a José, hoy te voy a engrandecer delante de todo el pueblo de Israel, para que sepan que como estuve con Moisés, también sabrán que estoy contigo. Aleluya. Y siempre ese niño tremendo. Yo no le veía casi mucho papel con que hablara de la Biblia. Sí hablaba, pero casi no mucho. Tenía su Biblia ahí. Fluía el Espíritu Santo ese niño. Y hablaba con poder la palabra. Iba directo a lo que era. Sin titubear, nada que le diera cosa. Se leía todo seriecito el niño. Pero era otra cosa cuando subía a predicar. De esos son los que Dios utiliza, aquellos que saben que no pueden hacer nada sin Dios. Aquellos que sí sabes, nada pueden hacer sin Dios. Porque aquellos que dicen, yo puedo. Entonces puedes tú. No necesitas de Dios. Entonces no te ha puesto Dios.
Uno dice, yo no puedo hacer nada sin Dios. Es que uno se da cuenta. No, yo sé que a veces son cosas que no puedo hacer. Si Dios no está conmigo, ni hablaría aquí. Porque me conozco. Pero ciertamente el Señor Jesucristo, vemos cómo es cierto que Dios engrandece en los niños. Ese niño, todo el mundo hablaba de él. Cómo Dios lo utilizaba tremendamente para que Dios a predicara por ese niño. Todos atentos, oyéndolo. Mucha gente dice que quería ver a ese niño. Para ver. Sí, claramente muchas personas van a ver predicadores, pero nada como ese niño que todos que decían, bueno, va a predicar. Fulano, está como cuando me acuerdo que mi mamá, aquí anteriormente se predicaba. Pues mi mamá me va a predicar, va a utilizar Dios a Dana, mi sobrina. Ah, entonces sí voy. Si no predicaba ella, no venía. Porque le gustaba cómo mi niña predica. ¿Sabe qué bonito? La veía cómo hablaba, no predicaba. Más me gusta que me hablen de mi idolatría. Pero Dana tenía una manera de predicar, ¿verdad? Que como ya hasta la veía, una niña que Dios lo utiliza cuando tienes el corazón, tremendas cosas, y te explica bien, detalle a detalle, que así, y ella le encantaba ver a mi mamá, a Dana, y era por Dana que salía, Realmente a veces venía cuando estaba uno, pero no era tanto porque ella le gustaba como Dana, porque le llegaban las palabras. Hablaba con entendimiento, vaya. Ya que Dios a veces nos da una manera de predicar que puedas entender. Y te pone uno, no, pues no, te va a poner otro este día, así cada quien predica diferente. Pero esa niña, de una manera, y era, no, como le gustaba a Dios, y sigue. Nadie me acuerdo que estaba llorando porque la rechazaron. Estaban en un grupo de niños de mi sobrino y le dijeron, Dana, nadie quiere que estés hablando tú de Dios. Nadie hace caso a lo que tú pones. Tus mensajes, sí, como no querían el mensaje de Dios. Y claro que Dana sí lo utilizaba mi Señor, solamente que pues los envidiosos lamentablemente existen. Entonces vean que lo que le decía, pues Dana estaba llorando porque hablaron de Dios. A ella no le dolió que hablaran de ella. Era mi Dios. Yo estaba contenta porque mi niña estaba siendo aborrecida. Y cómo defendía a Dios. Porque de verdad que sí, cuando pueden hablar mucho de nosotros, diciendo lo que quieran. Pero cuando tú traes a Dios aquí en tu corazón, duele. Duele que alguien hable de nuestro Señor. Mi Señor. No importa qué digan de uno, pero es Dios. Sientes un dolor porque es tu padre a quien insultan. Decía Samuel, decía Dios, te quieren rey. Y Dios le dijo, no te preocupes, Samuel, no es a ti a quien no te quieren, es a mí. A quien ellos no quieren como él. Y ciertamente cuando uno predica el Evangelio no es a nosotros, es a Dios. Pero no se dan cuenta la gente. Piensa que a uno lo hiere, que le dicen cosas. No, que es a Dios.
a Dios es el que ofende. Y es el que se duele también el corazón. Si no, si necesitas tristeza, pues también tienes tristeza. Pero bueno, el Señor sabe los corazones. Que Dios tenga misericordia de todas esas personas que insultan a uno, la agreden, solamente por darles un mensaje de salvación y que viene de parte de Dios. Si no, no les molestaría. Si no, no hablarían de uno. Pero hablan porque el mensaje viene de Dios, no de uno. Pero a fuerza quieren hablar de uno. Bendito sea el Señor, mi Rey de Reyes, mi Señor de Señores. Muy buenas tardes a todos. Que Dios me los bendiga con un verdadero arrepentimiento genuino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenas tardes a todos. Saludos.